Hubo una época en la que el tamaño lo era todo. Una época en la que los autos no solo se conducían, se imponían. Cuando veías uno por el retrovisor, no dudabas de su identidad. Era largo, ancho, imponente, cromado hasta el exceso y con un rugido que hacía temblar el asfalto. Ese auto era un Cadillac. La marca Cadillac no solo representó lujo en Estados Unidos, representó poder, riqueza y estatus. Y durante décadas compitió por algo muy claro: en construir los autos más grandes del planeta. No estamos hablando de SUVs modernos. Estamos hablando de sedans y coupés tan largos como una camioneta actual, de convertibles enormes, de limusinas presidenciales, de verdaderos transatlánticos sobre ruedas. Hoy vamos a recorrer las Cadillac más grandes jamás fabricadas. Modelos que parecen imposibles en la actualidad. Vehículos que definieron la era del exceso americano. Prepárate, porque algunos de estos autos superan los 5.8 metros de largo. En Cadillac no competía por ser el más rápido. No competía por ser el más deportivo. Competía por ser el más imponente. Desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70, construyó algunos de los autos más largos, pesados y exagerados jamás producidos en masa. Vehículos que hoy serían imposibles de homologar. Autos que ocupaban casi un carril completo. Verdaderos barcos terrestres. Hoy vamos a recorrer, con detalle histórico y técnico, las Cadillac más grandes del mundo. No solo por cifra, sino por impacto cultural. Comenzamos. 10 en Cadillac Fleetwood Series 75. Años 60L. Cadillac Fleetwood Series 75 fue sinónimo de lujo extremo. Este gigante superaba fácilmente los 5.7 metros de longitud. Era el auto favorito de ejecutivos y figuras políticas en los años 60, con enormes guardabarros, abundante cromo y una presencia que llenaba cualquier avenida Motor 58 de gran desplazamiento, que movía el conjunto sin esfuerzo, gracias al torque abundante. Pero más allá de las cifras, lo importante era su presencia. El DeVille no llegaba a un lugar, dominaba el lugar. Su suspensión estaba calibrada para aislar por completo las imperfecciones del asfalto. Conducirlo era como flotar. 9 Cadillac DeVille, 1970. El Cadillac DeVille fue uno de los autos más vendidos de lujo en América. En 1970 ya alcanzaba dimensiones absurdas, a más de 5.6 metros de largo, motores 5.8 de gran cilindrada, suspensión diseñada para flotar. Era comodidad absoluta. Manejar uno era como conducir un sofá con motor. 8. Cadillac Eldorado, 1976. El Cadillac Eldorado marcó el fin de una era. Con casi 5.7 metros de largo, fue uno de los convertibles más grandes jamás producidos en masa. Su capó era eterno. Su maletero parecía infinito. Y su motor 8.2 litros. V8F fue uno de los más grandes jamás montados en un auto americano. 7 Cadillac Fleetwood Broom, 1993. En los 90, cuando los autos ya empezaban a reducir tamaño, el Cadillac Fleetwood Broom resistía. Con 5.71 metros de largo, era uno de los últimos grandes sedanes tradicionales de tracción trasera. Era literalmente una despedida a la era dorada del tamaño. 6. Cadillac Escalade ESV. Pasamos a la era SUV. El Cadillac Escalade ESV supera fácilmente los 5.7 metros en su versión extendida. Este modelo se convirtió en símbolo de celebridades, deportistas y empresarios. Masivo, alto, pesado y brutalmente dominante en carretera. 5 Cadillac Commercial Chasis Funerarios y limusinas Cadillac. También fabricó chasis especiales para carros fúnebres, ambulancias y limusinas de lujo. Estas versiones podían superar los 6 metros de largo. Eran literalmente
plataformas gigantes, listas para transformarse en vehículos aún más extensos. Ford, Cadillac One, la limusina presidencial conocida como The Beast, la limusina oficial del presidente de Estados Unidos, está basada en arquitectura Cadillac. El Cadillac One pesa varias toneladas. Está blindado a nivel militar. Mide más de 5.5 metros, pero su volumen real es mucho mayor por protección. Es más un tanque de lujo que un auto. 3. Cadillac Eldorado 1975. Antes de su despedida en 1976, el Eldorado 1975 fue uno de los más largos de la historia de la marca. Rozaba los 5.8 metros. Tenía uno de los capós más largos jamás vistos en un coupé de producción. 2. Cadillac Fleetwood 1976, el pico del exceso. El Cadillac Fleetwood alcanzó casi 5.9 metros en algunas versiones. Era exagerado. Era innecesario. Era glorioso. Representaba la cúspide del lujo americano antes de la crisis del petróleo y las regulaciones de consumo. 1. Cadillac limusines personalizadas de los años 70. Algunas limusinas derivadas del Fleetwood y series 75 superaban los 6 metros de longitud. Estas versiones, hechas por carroceros especializados, eran auténticos palacios rodantes. Asientos traseros tipo sala de estar, bar integrado, separadores eléctricos, alfombras gruesas como las de un hotel, 5 estrellas. Nada moderno se compara en tamaño visual con estas bestias clásicas. Cierre ultra extenso y reflexivo. Hoy vivimos en una era donde todo se optimiza. Los autos son más eficientes, más aerodinámicos, más compactos. Pero hubo un momento en la historia donde el lujo no se medía en pantallas, se medía en metros, y Cadillac dominó esa época. Dominó las carreteras con metal, cromo y motores gigantes. Dominó la cultura pop, dominó el concepto del sueño americano. Estos autos no eran prácticos, no eran económicos, no eran discretos. Eran declaraciones de poder. Y aunque hoy los SUV modernos como el Escalade ES5 continúan esa tradición, en otra forma, aquellos gigantes de los 60 y 70 representaron algo irrepetible en la era, donde el tamaño era sinónimo de prestigio absoluto. Quizás nunca vuelvan autos de casi 6 metros de largo, rodando por nuestras ciudades, pero siempre quedará esa época donde Cadillac construyó auténticos transatlánticos sobre ruedas, y eso nadie se lo podrá quitar.